Bendiciones en la mañana de hoy. Damos gracias al Señor por su bondad y su misericordia que nos permite llegar al último día de esta semana, hoy viernes 5 de diciembre de este año 2025. Y qué bueno que podemos terminar esta semana de la misma manera en que la pudimos comenzar, con la presencia de Dios, con la compañía de Dios y recibiendo una palabra que nos sirva para seguir hacia adelante. Comenzamos el lunes con una palabra donde rogábamos al Señor que esa palabra y las recibidas a lo largo de la semana nos pudieran ayudar a seguir enfrentando los retos que tenemos que enfrentar a diario. Y hoy culminamos esta semana pidiéndole a Dios que la palabra que compartamos en la mañana de hoy pueda ayudarnos a lo largo de este fin de semana para recibir esa fuerza, ese octanaje, como digo en otras ocasiones, para seguir hacia adelante. Tu hermano Alex Torres te saluda en este tu espacio Bendición Digital, donde tu mañana comienza en la presencia de Dios. Hoy quiero utilizar un tema que tuve el sentir en mi corazón de traerlo basado en un punto que toqué en el día de ayer en la reflexión, y fue el punto de la diversidad. Así que hoy yo quiero considerar la carta del apóstol Pedro en su primer libro, capítulo 4, verso 10, donde dice la palabra: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. En la traducción del lenguaje actual dice lo siguiente: cada uno de ustedes ha recibido de Dios alguna capacidad especial. Anota eso. Cada uno de ustedes ha recibido de Dios alguna capacidad especial. Úsela bien en el servicio a los demás. Y me encanta este título. Es interesante, es llamativo, y sé que al haberlo escuchado posiblemente provocó en ti cierto grado de curiosidad de qué voy a compartir en la mañana de hoy. Dios de colores, la belleza de su multiforme gracia. Si tenemos la oportunidad de mirar y observar un amanecer, hay unos detalles mientras el sol va saliendo que son sumamente interesantes. Y es que cuando el amanecer comienza, te darás cuenta que el cielo no se pinta de un solo color. Tiene varios colores. Hay matices de naranja, dorado, violeta, azul. Y te das cuenta que estos colores se van entremezclando en una armonía perfecta. Porque yo había dicho en la reflexión de ayer que éramos distintos, pero diseñados por el mismo Creador. Y así mismo es Dios. Él es un Creador que se expresa en múltiples tonos, en múltiples formas, de diversas maneras. ¿Para qué? Para demostrarnos a nosotros su gracia, su amor y su misericordia. El apóstol Pedro lo define de una manera más profunda. Le llama la multiforme gracia de Dios. Y a mí me encanta esa palabra multiforme, porque esa palabra multiforme en el original griego, poikiles, que significa de muchos colores, de muchas expresiones. Y eso quiere decir que la gracia de Dios no se manifiesta de una sola manera. Si lo podemos ver desde el punto de vista artístico, la multigracia de Dios se viste del color que el momento necesita para la gloria del Señor. Fíjate que lo que estoy tratando de expresar en esta mañana es que la gracia de Dios se va a manifestar en tu vida y en la mía de acuerdo a la necesidad que tengamos en ese momento. Hay algo interesante en esto de servirle al Señor, porque cada persona tiene un don, cada persona tiene una historia, cada persona experimenta situaciones diferentes. Sin embargo, hay algo muy interesante, y es que no importa el don que tú tengas, no importa la historia que tú tengas, no importa la situación que tú vivas, lo bueno de servirle a Dios y lo bueno de la gracia de Dios es que la gracia de Dios se va a manifestar sobre tu vida dependiendo lo que tú estés viviendo en ese momento.
Mañana posiblemente la situación cambie y la manera en la que Dios se manifestó en tu vida ahora no será la misma en la que Dios se va a manifestar en el día de mañana. Por eso se llama multiforme gracia, porque la gracia de Dios se ajusta a la necesidad que tú y yo tenemos. Él va a bendecir tu vida, va a alcanzar tu vida dependiendo lo que tú estés experimentando en ese momento. En medio del mundo donde nosotros vivimos, y cuando hablo del mundo me refiero a la gente que nos rodea, donde la gente quiere tratar de ver todas las cosas con sentido lógico y quiere tratar de ver las cosas desde un punto donde se pueda entender. Pero lamentablemente hay cosas en nuestra vida que no las podemos entender, que no las podemos explicar. Sin embargo, aunque no las entienda, aunque no las pueda explicar, la gracia de Dios siempre estará presente. ¿Por qué? Primero porque la diversidad, que era un punto que tocaba de manera superficial en la reflexión de ayer, la diversidad es el lenguaje del Creador, es el lenguaje de Dios. Cuando tú miras cada momento de la creación en el libro del Génesis, tú te das cuenta que cada vez que Dios hacía algo, terminaba con esta siguiente expresión: y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Desde un principio, cuando Dios creó la creación, la hizo con diversidad: cielo, tierra, día, noche, mares, montes, aves, peces. Y como yo decía en mi reflexión ayer, varón y hembra los creó Dios. Cada diferencia que Él diseñó, la Biblia dice, el escritor bíblico de Génesis dice, que fue buena en gran manera. Esto nos está enseñando que la diversidad no es un problema. No es algo que llegó ahí para crear confusión. No. La diversidad es parte de la belleza de lo que es la creación de Dios. Mi amado, mi amada, en esta mañana, si todo el mundo fuera cabeza, ¿quién sería mano? ¿Quién sería pie? ¿Quién sería ojo? Todos somos parte del cuerpo en diferentes funciones, en diferentes responsabilidades, pero nos necesitamos los unos a los otros. Porque el mismo Dios que creó los astros es el mismo Dios que creó las flores, las grandes, las pequeñas, los colores, los árboles, la vegetación. Y cuando nosotros cometemos el error de rechazar lo que es diferente porque no lo entendemos, o porque no nos gusta, o porque no entra de acuerdo a lo que es nuestra opinión o nuestra manera de ver las cosas, estamos rechazando parte del carácter de Dios como creador de todas las cosas. Debemos abrazar la diversidad, porque cuando abrazamos la diversidad y aceptamos lo que Dios ha creado, le estamos diciendo a Dios: tú sabes todas las cosas. Tú sabes lo que me conviene, tú sabes lo que yo necesito, tú sabes de qué yo estoy falto, porque esa es la maravilla y la bendición de la multiforme gracia de Dios. Cada diferencia que fue creada por Dios es una nota que hace más bella la sinfonía del universo. Es una frase que comparto contigo en la mañana de hoy. Cada diferencia creada por Dios es una nota que hace más bella la sinfonía del universo. Si lo quieres ver desde el punto de vista musical, ¿sabes por qué un coro suena hermoso? No suena hermoso cuando cantan todos al unísono y cantan todos en la misma voz o el mismo tono. Cuando un coro resalta, cuando un coro suena hermoso, es cuando hay una diversidad de voces que juntas en armonía entonan esa melodía. Hay unos tonos altos, hay unos tonos bajos, hay unos tonos a medio tiempo. Eso hace la belleza y la excelencia de un coro. Y cuando tú y yo
miramos lo que ha sido creado por Dios y vemos la diversidad de las cosas que Dios ha creado y las aceptamos, es como si tuviéramos de frente un coro con todas las voces habidas y por haber entonando una hermosa melodía. Lo segundo, la diversidad revela la multiforme gracia de Dios. Cuando Pablo le escribe a los Corintios en la primera carta, capítulo 12, versos 4 al 6, de manera parafraseada, dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Esto nos está enseñando que la gracia de Dios no se manifiesta de una sola manera. En unos, la gracia de Dios se manifiesta y se demuestra a través del servicio. En otros, la gracia se manifiesta a través de la enseñanza. En otros, la gracia se manifiesta a través de la compasión, de la misericordia. En otros, la gracia se manifiesta a través de la adoración. Pero sin embargo, en cada manifestación de lo que es la gracia de Dios en la vida tuya y en la vida mía, el Espíritu Santo muestra una parte distinta del corazón de Dios. Es como si tú y yo, dentro de lo que hemos recibido, producto de la gracia de Dios en nuestra vida, estuviéramos demostrando un pedazo del corazón de Dios en nuestra vida. Muchas veces cometemos el error de pensar que una manifestación es más importante que la otra. Y es ahí donde caemos en un error que yo decía en la reflexión de ayer. No puedes sentirte menos que nadie. Tampoco puedes sentirte más que nadie. Todo lo que hacemos debe ser para Dios, para agradar a Dios y para glorificar a Dios. Así que nada de lo que tú haces, nada de lo que yo hago, nada es más grande que lo otro. Lo que yo hago no es más grande que lo que tú haces. Lo que tú haces no es más grande y es más importante que lo que yo hago. Porque en el cielo no hay jerarquía de dones. En el cielo no hay una jerarquía que dice: este don es más importante, por eso se lo voy a dar a esta persona y esta persona no funciona tanto. No. En el cielo no hay jerarquía de dones. Hay un solo propósito cuando Dios deposita dones. Y el propósito es sencillo: que el nombre del Señor sea glorificado a través de cada uno de esos dones en la vida nuestra y en la vida de aquellos a los cuales podemos bendecir. Tu don no es menor por ser diferente. Lo que Dios depositó en tu vida es el color exacto. Dentro de este Dios de colores y dentro de lo que es la hermosa multiforme gracia de Dios, lo que Dios depositó en ti es un color que Dios puso para que el cuadro de su gracia sea perfecto. Tu vida es un color que Dios eligió para pintar su gloria aquí en la tierra. Tú estás demostrando a través de la gracia de Dios en tu vida que tú eres parte de esa multiforme gracia, que tú eres parte de ese cartón de colores con el cual Dios está pintando tu vida y la mía, para que podamos ¿qué? Alcanzar la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Número 3. La diversidad produce unidad cuando el lazo principal es el amor. Cuando tú miras la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, verso 2 y verso 3, dice: con toda humildad y mansedumbre. Mira el consejo que nos da el apóstol: soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. La verdadera unidad no es ser uniforme. La verdadera unidad exige amor. Y esto es algo que tenemos que entender. Y es que el cuerpo de Cristo, la iglesia, no es un ejército de clones. No nos parecemos. No somos iguales ni físicamente, ni en actitudes, ni en manera de pensar. Somos una familia con rostros diferentes, tonos diferentes, dones diferentes, roles diferentes.
Pero ¿sabe qué nos convierte en una familia? Que tenemos un mismo espíritu. Y que lo que domina sobre nuestra vida es el amor de Dios. Las diferencias no nos dividen cuando el amor de Dios gobierna nuestros corazones. Aprendemos, como dice el apóstol Pablo, a soportarnos con paciencia los unos a los otros y aprendemos a aceptarnos con nuestras diferencias. Hay cosas de ti que quizás yo no las pueda entender. Hay cosas de mí que quizás tú no las puedas entender. Pero cuando el amor de Dios es el que gobierna, ese amor no permite que las diferencias nos dividan, sino que cuando entendemos que el amor de Dios es lo que debe gobernar en nuestra vida, dejamos de compararnos y nos vemos el uno al otro como un complemento. Yo necesito de ti y tú aprendes a reconocer que tú necesitas de mí. Por eso es que la Biblia presenta el caso de dos personas que anden juntos y dice que si uno cae, el otro lo puede ayudar a levantar. Somos complementos, mi amado hermano. Somos el cuerpo de Cristo, aleluya. Y es el amor de Dios el que nos complementa y nos enseña a vivir unidos aún con nuestras diferencias. Cuando tú miras la multiforme gracia de Dios y ese panel de colores que Dios está utilizando con su pincel, podemos ver que el que enseña edifica a través de lo que enseña. Podemos ver que el que canta inspira a otros, aleluya, a través de lo que canta. Podemos ver que aquel que sirve sostiene la mano de aquel al cual está sirviendo, gloria al Señor. Podemos ver que el que ora fortalece y nos damos cuenta que cuando nos juntamos todos, estamos disfrutando de una obra maestra, producto del amor de Dios en nuestra vida. Yo no sé si tú te puedes disfrutar esta palabra en la mañana de hoy, pero hoy Dios te está diciendo a ti, a mí, no apagues el color que yo te di. No apagues el color que yo te di por quererte parecer a otros. Tú eres único, tú eres única. No hay otro como tú. Cuando todos aprendemos a brillar con el tono correcto que Dios depositó en nuestra vida, el cuadro está completo. El cuadro está perfecto. Porque Dios está buscando unidad en su cuerpo. Ya finalizando mi reflexión en la mañana de hoy, vuelvo y enfatizo, Dios es un Dios de colores. La gracia de Dios tiene matices infinitos. Y tú y yo somos uno de esos matices. Tú tienes un tono. Tú tienes una forma. Tú tienes una historia que revela a través de tu vida algo del carácter de Dios, que Dios lo depositó en tu vida, más nadie lo puede demostrar, porque tú eres único, tú eres única. Y Dios te está diciendo en esta mañana, no tengas temor de ser diferente. Ten temor de no ser fiel al diseño que Él te dio. Ser diferente no es lo que te debe preocupar. Te debe preocupar el no aceptar el diseño que Dios te dio y querer compararte a otros, ser igual a otros. Eres único, eres única. Dentro de esta pincelada de colores de Dios, yo te invito esta mañana a que celebres tu color, pero también celebra el color que tienen los demás. Y recuerda lo siguiente, que el mismo espíritu que te hizo, que el mismo espíritu que te hizo distinto fue el mismo espíritu que te hizo necesario. Porque cuando la luz de Dios pasa por la diversidad de su pueblo, y nosotros somos el pueblo de Dios, cuando la luz de Dios pasa por la diversidad de su pueblo, ¿sabe qué es lo que el mundo ve? Dentro de ese matiz del Dios de colores, el mundo está viendo un arco iris que manifiesta la gloria de Dios. Te deseo un fin de semana lleno de bendición, lleno de gozo, lleno de alegría. Si Dios nos da la bendición de regresar el lunes, volvemos una vez más a este espacio de bendición digital, donde tu mañana comienza
en la presencia de Dios. Lindo día, bendiciones en el Señor.